Bueno, queríamos pues agradecerles el espacio que nos están brindando, exponer un poco el tema de las resoluciones que ha expedido Culjuegos en las últimas 2 semanas, pues la semana pasada y el lunes, para que pues entendamos qué es lo que dice y cuál es el alcance de cada una de esas dos resoluciones y pues tratemos de evacuar dudas o de plantear las inquietudes que se tengan frente a esto. Es muy importante porque, pues, digamos que frente a una de las alivios que se están dando, pues hay un tiempo que es para mañana, entonces, pues ahorita más adelante hablaremos del tema. Entonces, lo primero es que la entidad ha sacado dos resoluciones. Es la 9924 y tiene que ver con los compromisos de pago. Esa fue expedida la semana pasada y la resolución 10904 a los estados financieros y al pago proporcional de los elementos que pagan tarifa fija por concepto de derechos de explotación y de gastos de administración. Entonces vamos a evacuar primero la resolución 9924. Esta es una resolución que aplica única y exclusivamente para los operadores de juegos localizados. ¿Cuál es el alcance de esa resolución? O sea, ¿cuál es el alcance que tiene la norma? Lo primero es que aplica únicamente para las cuotas causadas de septiembre del 2020 a marzo del 2021. Es un compromiso de pago que única y exclusivamente permite hacerla por 3 cuotas. Si alguna persona ustedes saben que en el marco normal de las facilidades de pago, primero se tiene que ir a una audiencia de incumplimiento contractual y en el marco de esa audiencia de incumplimiento contractual es que uno puede solicitar la facilidad de pago. En esta resolución lo que está es quitando, digamos, esa audiencia de incumplimiento y lo que le está diciendo el operador es, si usted está en mora en cuotas que comprendan esos periodos, usted es apto para pedirle el permiso, solamente puede pedirla por 3 cuotas. Si tiene más cuotas, pues esas adicionales le va a tocar se van digamos, por el trámite normal. ¿Listo? Máximo son 6 meses para el pago de esas cuotas que se están solicitando la facilidad de pago. A diferencia del decreto del año pasado, estas facilidades de pago no están condonando intereses moratorios. Entonces, dentro del compromiso de pago se están causando intereses moratorios, ¿cierto? Esto es importante porque, pues, digamos que en la de marzo del año pasado, en la cuota de febrero y marzo del año pasado, el decreto ley permitió hacer las facilidades sin que se causaran intereses moratorios. En esta oportunidad no es así ¿Qué porque... pasó con el volumen? Hola, ¿no se me está Aló, escuchando? Hola. María. Sí, sí, señora, sí se está Sí, escuchando. sí, sí, Ah, señor. ok. Es que como Ever está diciendo, bueno, perdón. Entonces, esto es importante para que ustedes sepan, las cuotas causan intereses moratorios, máximo se pueden 3 cuotas de esas 6, de esas que se deben, de ese periodo. La garantía debe cubrir, digamos, la vigencia del acuerdo de pago. Entonces, las personas que, por ejemplo, en este momento están próximas a que se les venzan las garantías o que se les va a vencer en ese transcurso de esos 6 meses, pues tienen que tener en cuenta para hacer la solicitud esa vigencia. ¿Listo? Los derechos, bueno, en caso de que haya un incumplimiento por parte del operador de ese acuerdo de pago o de ese compromiso de pago, pues va a haber una cláusula aceleratoria, lo que van a hacer es que le van a cobrar la totalidad, ¿cierto? Y no puede solicitar, y en el marco de la audiencia, no, pues si le inician un proceso de incumplimiento, no va a poder solicitar ahí el acuerdo de pago porque expresamente lo están exceptuando. Entonces eso es importante también tenerlo presente porque en caso de incumplimiento no es que yo tenga otra posibilidad distinta y es que, listo, como aquí incumplí, entonces espera que me inicien el proceso de incumplimiento y vuelvo y hago un acuerdo de pago sobre esas cuotas. Expresamente lo están exceptuando, entonces ese tema es importante. ¿Cuándo lo pueden presentar? Lo pueden presentar desde la fecha de publicación de esta norma, que fue la semana pasada, y hasta 3 meses después de la publicación.
Pasados esos 3 meses no van a recibir solicitudes de acuerdos de pago de esos periodos, ¿listo? Ni amparados en esta norma. Entonces, y solamente es un acuerdo por contrato. Entonces, si una persona, o sea, de todas maneras, como ya son cuotas causadas, pues las personas ya saben cuáles son, cuántas cuotas tienen en mora, ¿cierto? Y como ya saben cuántas cuotas en mora, pues es fácil, digamos, establecer en una sola solicitud la autorización para el compromiso. Digamos, ellos indicaron un formato. Ese formato básicamente tiene los datos del contrato, las cuotas que se están debiendo y una información de la garantía. Adicionalmente a eso deben aportar los recibos de pago, las declaraciones, ¿cierto? Como soporte a la solicitud. Aquí es importante y es, acuérdense que ustedes como operadores tienen dos caminos. Uno es aceptar la liquidación sugerida de la entidad o modificarla. En cualquiera de los dos casos, si la modifican, pues hacen su modificación y una vez se genera el recibo, es el que imprimen y es el que descargan para poder aportarlo, o si es la liquidación sugerida, pues igual, lo descargan para poder ser aportado a Coljuegos. Bueno, digamos que eso es en términos generales esa resolución. Acá es importante, nosotros entendemos, o sea, digamos que ya desde el punto de vista de la norma como tal, entendemos que probablemente no a muchos les beneficie, porque para los movimientos de los contratos, seguramente que han tenido que hacer desde la reactivación de los mismos, pues han tenido que ponerse al día. Entonces es probable que esto realmente no sea un beneficio, pero pues para quienes realmente lo necesitan, pues estas son las condiciones. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, digamos, frente al tema en particular, para que la aclaremos de una vez. Hola. Por mi lado no, Pau, gracias. O sea, digamos que, bueno, el correo electrónico, veo que aquí en la presentación, Kate, porfa, no se ve muy bien, pero el correo electrónico al que deben de mandar la solicitud es compromisosdepago@coljuegos.gov.co. Para que no lo mande, antes había otro correo, ese correo ya no es, para que no lo vayan a mandar allá y de pronto no les estudien el compromiso de pago porque no lo mandaron al correo correcto. ¿Listo? Ya se los ponemos de todas maneras acá en el chat para que lo tengan presente y si tienen alguna inquietud pues para poder manejar mejor la presentación, levantan la mano o escriben la inquietud por el chat y nosotros se las transmitimos a María Paula y a Tatiana. Gracias. Bueno, eso es frente al tema, eso es frente a la resolución de las compromisos. Hola. Bueno, ahora vamos para la resolución, pasemos la diapositiva. Ahora pasamos a la resolución 10904. Entonces, esta resolución por la que se ha venido trabajando hace 6 meses, tiene digamos, dos de las propuestas que se han solicitado a la entidad. La primera tiene que ver con los estados financieros. Pues todos sabemos que por la situación vivida el año pasado, pues muchas personas no iban a cumplir los indicadores financieros y eso iba a tener un impacto directo en los movimientos de los contratos, en contratos nuevos, en renovaciones, prórrogas, demás. Y digamos que se había solicitado eran dos propuestas, se había solicitado o la modificación de los indicadores o que se aceptaran presentar los estados financieros del 2019. La entidad accedió. Este es un beneficio que viene para juegos localizados y para los juegos operados por Internet y tiene que ver con que es posible durante este año o mientras dure la emergencia sanitaria,
presentar los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 para los trámites de contratos nuevos, prórrogas, renovaciones o aquellos que impliquen una ampliación del valor del contrato. O sea, aquellos trámites donde un requisito es presentar los estados financieros y cumplir indicadores, es posible presentar los estados del 2019. Independientemente de que ayer alguien me escribió y me dijo, no, pero es que yo ya le mandé a Coljuegos los estados financieros del 2020. No importa, eso es una obligación distinta. Para efectos del trámite, los indicadores los van a medir con los del 2019. Si el operador quiere presentar los del 2020 porque cumple con los indicadores, pues lo puede hacer, pero el que no tiene esta posibilidad. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la norma y ese es el beneficio que lo está contemplando. ¿Vale? Bueno, y lo otro, pues, es el cobro de la tarifa proporcional, que Tatiana, pues, va a entrar y lo va a exponer. Vale, bueno, buen día para todos. La segunda norma que quedó consignada en la resolución 10.904, expedida y publicada el pasado lunes, pues digamos que acoge la propuesta presentada desde el gremio de permitir que los operadores que tienen en sus contratos autorizados elementos que hoy por hoy pagan tarifa fija, es decir, aquellos elementos de juego que hoy no están con condiciones de conectividad y confiabilidad y que por ello se les aplican las tarifas previstas en el artículo 34 de la ley 643, pudieran pagar por estas medidas restrictivas que hay con ocasión de la pandemia, pudieran pagar proporcional estas tarifas de derechos de explotación por el tiempo que efectivamente se operan esos elementos de juego. Entonces, en este sentido, la norma lo que establece es que a partir del mes de abril, a partir del mes de abril que pasó, que tenemos que pagar ahorita, y durante todo el tiempo que va a durar la emergencia sanitaria, sobre los elementos que se pagan tarifa fija, se va a hacer, el operador hará la liquidación proporcional al tiempo operado, teniendo en cuenta las medidas restrictivas establecidas por las distintas alcaldías municipales con ocasión de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Para esto, la Oficina de Tecnología de la Información de Coljuegos va a implementar en el sistema de Coljuegos para que los operadores mismos puedan hacer la modificación a esta liquidación o puedan hacer su propia liquidación y efectivamente pagar los días trabajados. ¿Qué particularidad tenemos para este mes de abril? Pues que dado que la resolución ya fue expedida en el mes de mayo y ya están corriendo los 10 días hábiles que establece la ley para el pago oportuno de los derechos de explotación, pues esta liquidación la va a hacer manual la entidad. ¿Cómo la va a hacer? Entonces, para eso, digamos que los operadores deben remitir la información correspondiente soportada de los días trabajados, o sea, indicando las salas, el número de elementos que tienen autorizado en el contrato que paga tarifa fija, los días efectivamente trabajados y adjuntando los soportes de los actos administrativos, sean decretos, sean resoluciones o acuerdos, expedido por la respectiva alcaldía del municipio donde se encuentre ubicada la sala autorizada donde operan estos elementos de juego. Entonces, esta información tiene que remitirse a Coljuegos dirigido a la gerencia de seguimiento contractual antes de mañana, o sea, el plazo máximo es mañana, jueves 6 de mayo. ¿Para qué? Para que la gerencia de seguimiento contractual entregue la información de cada uno de estos operadores a la gerencia financiera y sea Coljuegos quien haga la liquidación manual conforme a la información que vamos a entregar. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta el tiempo y cómo hacerlo y qué documentos se tienen que aportar para que, digamos, puedan hacer, pues la entidad pueda generar la liquidación y ustedes puedan hacer el pago oportunamente para este mes de abril. De aquí en adelante, como menciono, se supone que ya para el pago del mes de mayo,
ya ustedes van a poder hacerlos directamente en el... Importante tener de presente que esta medida aplica o este beneficio aplica única y exclusivamente a los elementos o están cobijados únicamente los elementos que se pagan, son los cuales pagan tarifa fija, que son sillas de bingo y mesas de casino. Con la, digamos, con la salvedad que la norma trae una excepción en cuanto a bingo y es para aquellas salas que están operando bajo el esquema de bingo con presencia remota de jugadores. Digamos que estas salas o estos elementos de juego no van a estar, pues digamos que no tienen el alcance de acuerdo a la norma que fue expedida por Coljuegos, pues dado que estos establecimientos pueden operar, digamos, si la sala está cerrada, ¿sí? Precisamente por este esquema de operación. Entonces, digamos que estas son las características principales que establece esta norma y pues ya lo dejamos abierto para algunas inquietudes que tengan sobre el particular. Sí, si hay alguna, Catherine, por favor, va leyendo las inquietudes que van haciendo en el chat o vas dando la palabra, sí, claro, por favor. Entonces tenemos 2 preguntas y luego le damos la palabra a don Luis Fernando Franco. Angie Ruiz nos consulta, buenos días, si en el contrato hay mesas pero no están operando, ¿cómo sería el caso? Y te leo de una vez la segunda pregunta que creo que va por el mismo camino. De Inversuperjuegos, ¿qué pasa cuando las mesas no trabajan en los horarios normales? Cuando hay restricciones de horario y se reduce el tiempo de operación. Ok, la primera, si la mesa no está operando, ¿te entendí? Espérate, leo. Ahí, frente al tema de las mesas, o sea, si los elementos de juego están autorizados en el contrato, digamos que ese es el hecho generador de los derechos de explotación, ¿cierto? Ahora, la operación de la que están hablando aquí es la que obedece a cierres ordenados por las autoridades municipales o las autoridades, ¿cierto? Entonces, si la mesa está autorizada en el contrato y la mesa no está operando por otra razón distinta a los cierres, pues digamos que no podría decir que no va a pagar nada de derechos de explotación, porque solamente podría no pagar por los días en los que en el municipio donde está, el municipio haya tomado la decisión de cerrar, ¿cierto? Por los cierres que estamos viviendo ahora. Entonces, esa es la medida, ¿cierto? Ahora, en el tema de los cierres, cuando es restricciones horarias, cuando han pedido la restricción horaria, esa es como el foco y el centro de toda la discusión, digamos, de esa resolución. La resolución como tal indica que son los cierres, ¿cierto? Cierres o las restricciones, más bien, habla de restricciones. Restricciones. Habla de las restricciones. Entonces, no está diciendo qué tipo de restricciones. Entonces, digamos que ahí claramente cualquier tipo de restricción que impida la operación, pues uno podría tenerla como una fuente, digamos, para poder decir, calcular los derechos de explotación únicamente por el tiempo de operación realmente. Sin embargo, desde el punto de vista legal, esta resolución no es una resolución sola, sino que uno la tiene que también analizar como en el marco normativo de los derechos, pues digamos del monopolio y de lo que nosotros estamos. Y la ley 643, cuando establece los derechos de explotación de los y las tarifas fijas en los juegos localizados, está hablando de unas tarifas de carácter mensual, ¿cierto? Y lo está hablando, y es un tema, digamos, no parte de las horas, sino parte de los días de la operación. De hecho, si hay un casino en una época normal que abre de 6 de la mañana a 6 de la mañana a 11 de la noche, por ejemplo, pues no está trabajando las 24 horas, pero la entidad ni él declaran sobre las horas que trabajó, sino el día ese es su día de operación. O sea, el día de operación es distinto. Entonces, entendemos que la norma no está dirigida a un tema de horas, está dirigida a un tema de días, ¿cierto? De establecer los días efectivamente de operación que no estuvieron afectados por los cierres, digamos, de las cuarentenas y eso. Entonces, pues,
ahí a la respuesta es, desde el punto de vista legal, creemos que es días, no horas, ¿cierto? No es llevarlo a las horas, pero no sé, Tati. No, digamos, de acuerdo, el espíritu o la finalidad, obviamente, de la norma, pues además de generar un alivio a los operadores, pues obviamente esto tiene que ir en concordancia con lo dispuesto en la ley 643 frente al cobro tarifario como tal, y como lo menciona María Paola, pues digamos que la norma habla de una tarifa mensual y esa proporcionalidad es dada netamente en días. Entonces, pues digamos que es un aspecto que deben tener en claro para el momento de remitir la información correspondiente. Además, como la misma norma lo establece, pues digamos que esa liquidación va a estar soportada precisamente en unos actos administrativos que sustentan las mismas restricciones. Si bien el tema horario también está soportado en actos administrativos, pues una cosa es que el acto administrativo establezca un horario en que pueden estar aperturados los establecimientos de comercio, pero la entidad, pues digamos que ese horario tendría que contrastarlo con el horario en que efectivamente el operador opera. O sea, y no todas las salas de juego, digamos que tienen el mismo horario de atención. Entonces, pues digamos que se vuelve también un tema probatorio complejo de la entidad de asimilar y obviamente de controlar, ¿no? Entonces pues el análisis que se ha hecho, pues digamos que no podemos hacerlo, o mejor dicho, no podemos hacerlo, sino tenemos que hacerlo bajo el marco como tal de las normas generales que rigen el monopolio. Hay una cosa y es, a ver, acuérdense que igual estamos sometidos a un proceso de inexactitud, ¿cierto? Entonces, para este mes, la entidad, ellos van a hacer la liquidación, ¿cierto? Los meses que siguen el operador va a tener la posibilidad de hacer su propia liquidación de esos elementos de tarifa fija, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Es probable que la entidad, digamos, va a haber, o sea, el que declare por horas va a tener un espacio abierto para procesos de inexactitud, donde digamos que ahí va a haber todo este debate legal, ¿cierto? En qué dice la norma, cómo están consagrados los derechos de explotación, y ahí va a haber una discusión que pues que el operador es importante que sepa que si lo va a hacer por horas, está abierto a un tema de inexactitud. Por eso es probable que hayan personas que tengan, por ejemplo, mesas en municipios donde no hayan ordenado cierres o donde no hayan tomado medidas. A esas personas no les va a aplicar la medida, porque la forma de yo poder hacer mi declaración con la tarifa proporcional, ¿cierto? Es acreditando que en ese municipio hubo un cierre, ¿cierto? Ahora, si yo hago el cierre, digamos, y para mí la proporcionalidad está en las horas, yo voy a tenerle que demostrar a la entidad, no solamente me va a pedir que le diga que el municipio, sino que en el marco del proceso de fiscalización, pues yo voy a tener que demostrar no solamente que el cierre, sino que efectivamente era que yo tampoco trabajaba todas esas horas, ¿cierto? O sea, digamos que ahí entra un tema que es legal, que es importante que ustedes como operadores, al final, que son quienes toman la decisión de cómo presentar su declaración, sepan que ahí hay un riesgo, digamos, de una inexactitud, ¿cierto? De una inexactitud donde van a tener que entrar a probar una serie de situaciones, ¿cierto? Eso es importante porque, digamos, que no es solamente la norma, sino a la luz de todo el ordenamiento y cuáles son los efectos de hacer una liquidación de una manera y hacerla de otra, ¿cierto? Porque al final ustedes son los que declaran. En mayo no lo van a poder hacer, o sea, ahorita la declaración de la próxima semana no lo van a poder hacer, pero en la que viene sí lo van a poder hacer. Entonces, ahí ustedes son los que determinan cómo lo hacen, pero ese es el riesgo. Hola, Nicolás. Nicolás Osorio creo que estaba hablando. Te escuchamos, Paola, te escuchamos. No, es que creo que Nicolás Osorio estaba hablando, no sé, alguien estaba hablando.
No, seguramente el micrófono, Pau. Tenemos okay. la mano de don Luis Fernando Franco y 2 preguntas más, pero entonces si quiere don Luis Fernando, por favor, continuar y ya revisamos las preguntas. Sí, buenos días para todos nuevamente. Doctora Tatiana y María Paola, en la misma forma que aplicamos el tema de Coljuegos para los derechos de explotación, podríamos aplicar para efectos del IVA pagando proporcionalmente, teniendo en cuenta que también se paga mensualidad y los días que estemos cerrados, pues obviamente estaremos pagando un impuesto sobre el que no tenemos ninguna operación. Pues don Fernando, pues don Luis Fernando, pues digamos que obviamente la norma no tiene el alcance de esto, ¿cierto? O sea, la norma, pues para Coljuegos simplemente es el tema de derechos de explotación, sin embargo, pues digamos que las tarifas del IVA están establecidas pues en el estatuto tributario y hablan del presuntivo sobre el cual tienen que pagarse. Y dado pues que digamos que esa norma como tal pues digamos que no tiene ningún sustento, no sé, o sea, no me atrevería a decirle yo en este momento sí o no, porque tiene lógica, perfectamente ustedes pagan un IVA conforme a lo realmente operado, pero pues ustedes pagan un IVA sobre una tarifa presuntiva, o sea, digamos que no es realmente sobre la operación como tal del elemento de juego, sino ya es una tarifa que establece el estatuto de manera presuntiva sobre la cual se calcula el IVA. Entonces, a mi modo de ver, yo se lo digo de manera particular, yo creo que no tendría ese alcance frente al tema del IVA. Muy bien. Las otras preguntas, Catherine, por favor. Entonces, Olga Lucía Costa, con referencia a las mesas, otra vez dice, si tenemos mesas dentro del contrato que por la normalización se incluyeron, pero igual no están operando. Esa es una. Y la otra, de Andrés Silva, de EDS, el formato de solicitud, compromiso de pagos localizados, ¿es para el mes de abril? Pues frente a la pregunta de Olga Lucías, creo que tiene relación con la pregunta que formuló Angie y que María Paola respondió, si esa mesa de casino está autorizada dentro del contrato, pues digamos que operaría o le aplicaría la norma sobre proporcionalidad, pero pues igual la mesa, si está autorizada y no está operando, tiene que pagar porque está autorizada. Y Tatiana, hay una cosa ahí y que no tiene que ver con esta resolución, sino que es ya del procedimiento del trámite. Si ustedes tuvieron que restituir elementos de juego, ¿cierto? Hicieron la restitución de los elementos de juego, a pesar de que realmente no tenían los elementos, habían entregado a los locales o habían hecho, digamos, ya no los tienen o simplemente no los pueden poner, ustedes pueden pedir la disminución definitiva, aludiendo en pues, la fuerza mayor, porque la entidad ya la reconoció y ella ya respondió diciendo que se podía pedir con la fuerza mayor y pueden pedir la disminución definitiva de esos elementos. Eso es importante porque mientras los elementos de juego estén autorizados dentro del contrato, estén activos dentro del contrato, eso no significa operando, sino activos en el contrato, se generan derechos de explotación. En las máquinas, digamos que se mitiga un poco porque usted manda la información, los mismos contadores, entonces las ventas son ceros, el efecto, digamos, en derechos de explotación es mínimo, ¿cierto? Pero cuando usted tiene sillas o cuando tiene mesas y usted las incluyó dentro del contrato, a pesar de que ya no las puede tener operando por la razón que sea, pues eso sí tiene un efecto distinto. Entonces, como acá la norma, entonces lo primero es que pueden pedir la disminución definitiva, ¿cierto? Y inclusive si en ellos también plantearon la posibilidad de que en el de los elementos el trámite se solicitara de manera inmediata, o sea, se dijera en el trámite de restitución que se iba a pedir la disminución definitiva, ese trámite de disminución definitiva iba a tener un efecto retroactivo al momento en que autorizaban la restitución.
Entonces, quienes lo hicieron así, y en este momento estamos en ese trámite de disminución definitiva en el ámbito de esa retroactividad, pues están ahí. Los otros, digamos que los que no lo pudieron hacer así por la razón que sea, pueden pedirla. Eso es como para aclarar un poco frente al tema de los trámites y los elementos activos. Y reiterando, mientras la mesa esté activa en el contrato, genera derechos de explotación. Ahora, los derechos, ¿cuáles son los derechos de explotación? Si en el municipio ordenaron cierres, esos derechos van a ser proporcionales a los días en los que no hubo cierre en ese municipio, ¿cierto? Ese es como el alcance de esa norma. Y frente, y frente al tema de Andrés, que está preguntando sobre la solicitud de los compromisos, el formato de solicitud es para el mes de abril. No te entiendo la pregunta. O sea, el formato... Es para todos. Es para los tres, es para los periodos comprendidos entre septiembre del 2020 y marzo del 2021. Abril, los derechos de abril de explotación que se pagan en mayo, que corresponden al periodo de abril, no entran dentro de esos compromisos de pago. Pero no sé si eso es lo que tú estás preguntando o es otra pregunta distinta. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Angie Ruiz, nuevamente, nosotros tenemos en proceso la disminución definitiva. Igualmente tendríamos que liquidar por día las mesas. Y la otra pregunta, Inver Superjuegos, si las máquinas están activas en el contrato pero no están operando, ¿deben pagar IVA? Que creo que era a lo que se refería don Luis Fernando. No están operando porque se entregaron los locales. Digamos que frente a la pregunta de Angie, la respuesta es sí, pues digamos que hasta que el trámite de disminución definitiva no esté terminado y no se haya expedido la resolución y se haya suscrito el correspondiente otro sí, pues la mesa está autorizada dentro del contrato y por consiguiente paga derechos de explotación y en este caso pues pagaría proporcional. Y frente al tema de Inver Superjuegos, pues digamos que hacemos la misma apreciación. El IVA pues tendría que pagarse. El IVA de los elementos de juego localizados, pues se pagan, como mencionamos ahorita, se calcula sobre una tarifa presuntiva. Entonces, digamos que no se calcula el IVA sobre la totalidad de las apuestas, sino que hay una tarifa presuntiva. Entonces, en ese sentido, pues consideramos que desde el punto de vista legal sí tendría que pagarse como hoy está dispuesto. Muy buenos días, qué pena, yo quería preguntarles una cosita respecto a ese IVA. Teniendo en cuenta lo de la ¿Quién está tarifa hablando, por favor? Laura González, de Codere, ¿cómo estás? Hola, Laura, gracias. Qué pena, es que de pronto se me va la idea. Quería preguntarles, o sea, el IVA se paga, pero no se puede como no pagar por los días del cierre de los establecimientos. Es decir, yo tuve como unas mesas que estuvieron cerradas 3 días. ¿Esos 3 días igual yo tengo que pagar IVA también? Laura, pues, a ver, digamos, el alcance de la norma de Coljuegos, no, o sea, la competencia de Coljuegos no tiene que ver ninguna competencia con temas de fiscales, digamos, ni de IVA, ni de ningún tipo de impuesto, ¿cierto? O sea, es lo primero. Okay. El alcance de la norma de Coljuegos es para efectos de los derechos de explotación, ¿cierto? El tema del IVA, como dice Tatiana, digamos, es una tarifa fija, es una tarifa que establece la norma. Entendemos que hay digamos que acá, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tatiana, nosotros no podríamos decir en este momento, es que usted solamente puede pagar por la operación. Entendemos que hay dos posiciones digamos, en la mesa de discusión frente al tema del IVA en general, no por esta norma, sino en general, y es que el IVA, primero, es una posición más... una gran empresa con diferentes frentes que se transmiten a través de una maravillosa... Yo creo que la persona que está con GG, por favor, póngale silencio al micrófono, que está en otra reunión diferente. La persona que está identificada con GG está en otra reunión. Entonces, hay dos posiciones. Una que es el hecho generador es
la autorización y que esté activa en el contrato. Para otros, que es una tesis que yo he venido escuchando en los últimos meses, es que es el tiempo de operación. Entonces, es proporcional a los días de operación. Eso es un tema que ustedes tienen que discutir con sus contadores, porque son los que tienen que saber cuál es el riesgo de hacerlo de una manera o de otra. El alcance de esta norma no va hasta el IVA. El alcance de esta norma es simplemente, digamos, para temas de derechos de explotación, que a mí me parece que es un gran avance. ¿Por qué? Porque nos cambia el concepto de operación. Porque para la entidad, la operación era que estuviera activa en el contrato. Y de alguna manera aquí lo que estamos es cambiando un poco, estamos dando un viraje a un tema de qué es operar. Operar no es solamente que yo lo tenga autorizado, es que yo pueda explotarlo efectivamente, ¿cierto? Entonces, creo que en el fondo esto es importante para el sector, pero no tiene un alcance para modificar el tema del IVA. El tema del IVA, yo sí creo que ustedes lo tienen que hablar es con sus contadores y con sus asesores fiscales para que les determinen cómo es la aplicación. Paola, buenos días a todos. Hola, David. En el entendido de que hay un comité de contadores y que este tema es trascendental para tener una unificación, porque como lo acabas de decir, hay dos visiones, pues también con la que el doctor Eber lo autorizara, se podría convocar ese comité de contadores y sacar una idea conjunta, y pues cada quien verá cómo la toma, pero sí como consolidarla en una sola y de pronto llegar a un acuerdo y todos proponerlo de la misma manera. Gracias. Ok, vale. Gracias, David. Atenderemos su sugerencia y será un tema del comité de contadores para que se revise esto de esta manera. Gracias. Don Luis Fernando, nuevamente creo que tiene la mano alzada, por favor. Don Luis Fernando Franco tiene el micrófono apagado, ya. No, ya está prendido, doctor. Ya, gracias. Yo voy en el mismo sentido de David y que me parece muy importante, porque esta mesa de contadores que tenemos, que ya viene trabajando, es muy importante que ahí se consolide sobre todo estas cosas que son tan importantes y podamos como ir teniendo unidad en los criterios que manejamos. Yo la verdad digo que hay dos conceptos y pues sí, cada cual mirará con sus contadores y tributaristas cómo lo va a hacer, pero en esta mesa vale la discusión, vale mucho la pena como para que vayamos dejando claridad cuáles son los parámetros que debemos de tomar todos a nivel de las empresas en el país. De acuerdo, don Luis Fernando. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias, doctor Eber. Usted, don Luis Fernando, gracias. Será un tema de la próxima mesa para que de una vez le pido el favor a Vanessa que la cite lo más pronto posible para específicamente este tema. ¿Algún otro comentario, alguna otra inquietud? Yo cuando me referí... Señora, siga, Paola. Yo quisiera como enfatizar mucho para el tema de mañana. O sea, yo creo que abril es un mes especial, digamos, en el tema de los cierres. Y la entidad está dando solamente hasta el día de mañana para que los operadores que tienen esos elementos de juego y en los municipios donde hubo los cierres, cada uno, digamos, tiene hasta mañana para aportar a la gerencia de seguimiento contractual el soporte de esas decisiones de las administraciones que acreditan los cierres para poder hacerles la liquidación. Acuérdense que el término de los 10 días hábiles no cambia, es hasta el 14 de la semana entrante. Entonces, son 360 operadores. Les insisto en que este mes es hasta mañana, o sea, para poder acreditar esa condición y poder que la liquidación salga de esos elementos con la proporcionalidad de acuerdo con la operación que tuvieron en el mes de abril. Entonces, pues esa es como la insistencia, es la insistencia para que no vamos a tener el 14 problemas, porque no, o sea, digamos que desde que nosotros le chutemos el problema a la entidad, ella tendrá que resolver eso de aquí al 14. Pero si hay un operador que no lo manda mañana, pues la pelea con la entidad va a ser muy difícil porque va a decir que no se mandó el 6, ¿cierto?
Entonces ya les dejamos el problema a ellos y ya será una discusión con ellos de que eso lo tengan para el 14. Pero por favor tengan presente la fecha de mañana y los decretos que hay que bajar y acreditar. Sí,